Perfecto. Ahí está queriendo arrancar la cámara. ¿Tenemos que tener la cámara encendida o puede estar bloqueada? Eh, no hay problema, digamos, los que quieren tener siempre es mejor, digamos, la cámara encendida, pero a veces por una cuestión de conectividad y eso, este, es mejor tener la cámara apagada. Eh, Así que no hay Bien, inconveniente. gracias. Si querés hablar, Estela, y querés que te veamos porque querés hacer una pregunta o algo, querés prenderla para ese momento, no hay inconveniente, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, de nuevo, gracias, Belén, por, por el toro este que me estás haciendo, como se dice en el teatro. Para eso estamos los amigos, los colegas. Ahí si querés vamos a esperar un ratito hasta que se conecten más. Dale. ¿Y esto ustedes lo graban y después lo dejan en la plataforma? Sí, se lo sube al aula virtual que tenemos. Para que el que no pudo dentro de la diplomatura, para el que no lo pudo ver, lo pueda ver. Ya Perfecto, estamos llegando buenísimo. al final de la diplo. Eh, Estamos en la unidad de cambio climático y nos falta ODS y ya terminamos ahora los primeros días de septiembre. Ah, genial. Bueno, el último empujón, el último esfuerzo. Exactamente. Así que ya con esto esta plataforma es muy nueva para mí también. Yo la uso a esta plataforma para dar los cursos de INAP, ahí en la Administración Ajá. Pública Nacional. Usamos la misma para dar todos los cursos y está bueno porque vienen funcionarios, digamos, de la Administración Pública Nacional, pero que están en todas las provincias, ¿viste? Todo, prefectura, transporte. Así que la usan y funciona bien. De hecho, te permite también hacer salas para los casos prácticos. En eso es similar al Zoom. Ah, bien. Que a mí me tocó usarla la vez pasada, que también hicimos un en vivo. Y, y bueno. Creo que ya nos hicimos todos desde la pandemia de esta parte, nos hicimos todos expertos en Digitales. plataformas virtuales, sí, totalmente. Ah, mira, bueno, saludos a México. Ahí están escribiendo. ¿Y yo por qué no veo el chat? Ah, acá lo tengo. Un placer, Angelina, tenerte. Gracias por participar. Hemos dado, Belén, charlas para aquellos lares. Sí, sí, tal cual. De hecho, hace poco tuve que dar clases para la Universidad de Aguascalientes, pero no de Aguascalientes, Perú, sino de México. Y bueno, después anduviste por España también. Sí, y me voy ahora en octubre de nuevo. Debe ser que quieren reincidir los españoles, les gustó el año pasado. Le contamos a los que están escuchando que se fue a hablar de compras públicas sostenibles. Belén, que está dentro de lo que es ODS. Lo van a ver cuando vean el ODS número 12 y las metas, entre ellas, ahí lo van a encontrar. Y hace muy poquito estuve hablando de las compras públicas sostenibles como desafío para el Poder Judicial. Ah, mira, vos sabés que tengo una alumna en una diplo de ODS.
que está de acá de Córdoba, del Poder Judicial de Córdoba, que quiere el trabajo final de la diplomatura es justamente la integración de los ODS al Poder Judicial. Ah, bueno, justamente hablé de las estrategias, digamos, internas y externas del Poder Judicial para incorporar la Agenda 2030 y me enfoqué principalmente, digamos, en el 12, pero bueno, hablé el otro día para la Asociación de Magistrados del Poder Judicial Nacional, pero la sede Córdoba-La Rioja. Ah, mira, Santiago Díaz Caferata lo estaba organizando. No sé si lo conoces a Santi. sí, 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 dimos una diplo juntos. Y me pareció un desafío re interesante. Es que, viste, bueno, ahora, ayer me habían convocado porque hicieron, la UTN acá en Córdoba firmó un convenio con la legislatura. Ah, mira qué bueno. Para dar una diplomatura también en ODS, así que como yo ya había estado, digamos, en la UTN dando esta diplo, me convocaron como docente, entonces la idea es incorporar también al Poder Judicial, al Poder Legislativo, pero no solamente provincial, sino también bajarlo a los municipios, o sea que todos aquellos concejales y todo que lo quieran hacer. em, Mira así qué que bueno. está, Así que está interesante. Estábamos terminando Este año un alumno de mío de la delinear. maestría de ambiental del Austral trabaja en el Congreso, acaba de crear el Observatorio de ODS en el Congreso de la Nación. Van a ver y analizar qué ODS en los proyectos de ley se están tratando más, cuáles menos, y en base a eso van a medir, para ver a dónde Ah, venimos mira. flojos y a dónde tenemos que reforzar, etcétera, etcétera. Parece como que se podría hacer algo así también. Sí, em, veremos a ver cómo lo plantean dentro de la Diplo. En realidad son 4 módulos de la unidad con 4 clases. Así que bueno, ahí estamos, la semana que viene nos juntamos para terminar de delinear Bueno, buenísimo. programa. Bueno, si les parece, para los que fueron puntuales y porque me gusta siempre respetar el tiempo de los que ingresaron y también de los disertantes, si les parece, comenzamos y bueno, después que se vayan uniendo, todos aquellos que quieran ir haciendo preguntas, si quieren escribirlas en el chat y si no, después cuando la doctora Alicia termine, puede abrir los micrófonos, darle y eso. Vamos a tener hasta las 19 horas la clase de hoy. Eh, la idea es que haya misión ante el daño ambiental. Eh, Después simplemente voy a hacer un comentario de lo que es la parte de control y fiscalización por parte del Estado, que es cuando se busca en realidad tenemos culpables, si se quieren, ¿no? En este cuidado o en esta responsabilidad por contaminación o por daño ambiental. Así que bueno, yo no sé, chicos de la escuela, si quieren ya poner a grabar, Está grabando. que quede la clase, así ya arrancamos. Sí, sí, Eh, está grabando. ¿Sí? Ah, bien, perfecto. Bueno, buenas a todas las que están presentes acá, eh, algún- en este curso, cursando esta diplo. Ya estamos llegando a su fin, arrancamos en mayo, así que tuvimos un largo recorrido. Como sabían, estaba invitado el doctor Grafeul, pero por una cuestión no pudo ingresar, que me avisó ayer, así que le quiero agradecer de nuevo muy especialmente a Belén, que la llamé para ver si no quería cubrir el espacio. Sé que tenés una agenda, Belén, súper ocupada,
pero aceptó y acá está, así que más que agradecido. Belén es abogada, es notaria, es mediadora, especialista en Derecho Ambiental, magíster en Gestión Ambiental, diplomada en Compras Públicas Sostenibles. La verdad que trabaja y viene trabajando hace muchos años en temas ambientales. Ella es cordobesa, pero actualmente está viviendo en Buenos Aires. Trabajó para el Ministerio de Ambiente, también trabaja en temas particulares. Ella arrancó y nos conocimos, ella trabajando en temas de antenas de telefonía celular con varios fallos que ha logrado. Yo por aquel tiempo estaba haciendo más la cuestión de agroquímicos, así que la vida y la profesión ambiental nos unió y bueno, puedo decir que más allá de una gran profesional es una gran persona y una gran amiga. Así que bueno, Belén, muchísimas gracias de nuevo. Te dejo para que todos los participantes te puedan escuchar y como les digo, van haciendo las preguntas en el chat o después cuando ella termine podemos hacer una especie de feedback con todos los que están acá abriendo el micrófono. Así que gracias, Belén. Perfecto, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Escuela de Especialización para la Magistrado y Funcionarios y de Capacitación del Personal Judicial de San Luis, especialmente a la doctora Natalia Langer por invitarme. Y gracias a ustedes, sobre todo, que se han interesado por estar hoy acá y cortar la semana con una capacitación ambiental. Y ayer cuando me llamó Nati pensaba, dice, le invitan a la cancha a Messi hablando que se viene próximo el Mundial y te viene uno de la B o de la C, espero que estar a la altura de las circunstancias de la clase que hubiera dado el doctor Elías, que para quienes no saben, hace muy poco publicó junto al doctor Santiago Díaz Caferata un libro de amparo ambiental el año pasado, que es muy interesante, se los recomiendo y de hecho fue tan bueno que se agotó y ahora tienen que hacer una segunda edición y van a aprovechar para también actualizarlo del año pasado a este año. Así que bueno, también lo felicito al docente que faltó y que esperamos que se recupere prontamente. Bueno, este tema que les decía Natalia, justamente yo lo vengo estudiando hace muchos, muchos años. Hoy simplemente les voy a dar una versión resumida, porque de hecho el tema que vamos a tratar hoy, responsabilidad, digamos, ambiental del Estado por omisión o responsabilidad del Estado por omisión ante el daño ambiental, fue el tema de mi trabajo final en la UBA, en la especialización de Derecho Ambiental, que es una carrera a cargo de el ministro de la Corte, Lorenzetti, y el encargado de la Oficina de Justicia Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de Nación también, Néstor Caferata. Y justamente mi tema fue la responsabilidad del Estado por omisión ante el daño ambiental, justo cuando se acababa de modificar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y se acababa de sancionar la nueva Ley de Responsabilidad del Estado. Y de ahí mi interés en elegir este tema que no ha sido tan desarrollado por la doctrina y ustedes van a ver que van a encontrar muchos fallos, a lo mejor en base, bueno, no tantos. Me costó cuando tuve que relevar los fallos para preparar este libro que les comento, que lo pueden ver a ustedes ahí en RAP. No encontré tantos fallos como esperaba para hablar de la responsabilidad por omisión, como sí es fácil encontrar la responsabilidad por acción. Ahora vamos a explicar qué es la acción, qué es la omisión, cuándo se configura un daño ambiental, etcétera, etcétera. Por eso, como les decía Natalia, el conocimiento se construye. Cualquier pregunta, comentario que quieran hacer, también estoy abierta para eso. Siempre me gusta empezar, digamos, las charlas de manera disruptiva pensando en aprovechando que hace poco fue el Día del Abogado, pensando en los primeros abogados de la historia de la humanidad. Acá les comparto una frase y feliz día para el abogado, para quienes sean abogados en esta reunión de hoy. Hay dos tipos de injusticia, decía Cicerón, justamente. El primero, cuando uno injuria a otro, y otro, cuando alguien, pudiendo evitar que alguien sea injuriado, no lo hace. Ahí es cuando estamos frente a una omisión. Y en el Estado, históricamente, desde Roma, desde Grecia, y cómo fue evolucionando la figura, digamos, del Estado hasta la actualidad, es el Estado, digamos, el garante de que no se produzcan, como dice la frase de Cicerón, estas injurias, y por eso es el garante, digamos, de que en las acciones de los otros esté su deber de controlar
en el marco de su poder, digamos, de policía, en un país federal como el nuestro, nacional, provincial o municipal, cada uno le compete lo suyo, y en este caso hablando de federalismo, federalismo ambiental. Entonces el Estado es el garante y si se comete un daño a otro, en este caso sería un daño al ambiente, el Estado es responsable justamente por omisión, por no haber evitado justamente ese daño cuando tuvo la posibilidad y la potestad de evitar ese daño, en este caso el daño ambiental. Este caso de la responsabilidad por omisión del Estado es para todos los ámbitos. Yo me voy a detener simplemente solo en el caso cuando se configuran los elementos para un daño ambiental. Esta es una típica imagen que podríamos decir que encontramos de la revolución industrial a la fecha, aprovechando que ustedes están en la unidad, digamos, de cambio climático. Sería un ejemplo de cómo a partir de la revolución industrial han aumentado los gases de efecto invernadero que han presionado para que hoy tengamos el aumento de la temperatura que ustedes, y de ahí los compromisos internacionales para evitar que sigan aumentando esos gases de efecto invernadero y que siga aumentando la temperatura con las consecuencias negativas que esto trae justamente en el ambiente, en el planeta en sí mismo. Si también vemos la evolución histórica que ha tenido, digamos, el daño, y en este caso el daño ambiental, pensamos desde Estocolmo 72, cuando la Organización de las Naciones Unidas empezó a decir que todo lo que nos pasaba, esta foto y mucho más, es consecuencia de los patrones, digamos, de consumo y de producción insostenibles que tenemos sin límite, en donde el hombre se siente el cowboy, el amo y señor de los recursos naturales, sin límite. Por eso necesitamos a alguien, en este caso el Estado, la institución, que ponga límites justamente para evitar que se ocasionen estos daños ambientales. El tema ambiental desde el 72 a la fecha ha ido evolucionando a nivel internacional, a nivel regional y también a nivel nacional. Argentina, en 1994, cuando se prepara la reforma de la Constitución, el Pacto de Olivos, etcétera, dentro de los temas que se decidió colocar en el marco de este cambio, digamos, de paradigma, que es lo que se denomina el constitucionalismo latinoamericano, cuando se empieza a incorporar los temas ambientales a las constituciones de América Latina, que comienzan desde el 72 justamente hasta la actualidad. De hecho, Argentina fue uno de los últimos países, junto con Venezuela y Panamá, en modificar su Carta Magna, su Constitución, para incorporar el tema ambiental en la Constitución Nacional, como se hizo con el capítulo de nuevos derechos en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en donde ustedes los leen, justamente van a ver que, por eso se dice que se ha constitucionalizado el daño ambiental, o algunos también hablan de la decodificación del daño ambiental, porque el daño ambiental podría encontrarse solo en el Código Civil o en el Código Civil y Comercial, aparece también constitucionalizado. Entonces pensemos en la jerarquía que el legislador nacional ha querido dar al daño ambiental y lo ha colocado en el artículo 41, que es el que inaugura el capítulo, digamos, de nuevos derechos en esta Constitución Nacional del 94. Entonces pensemos en la importancia que tiene y los elementos que aparecen en este artículo 41 de cuándo, y se transforma ahí, dice, el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo de las actividades productivas, para las generaciones futuras. Empieza también a incorporarse el concepto de el desarrollo sostenible, que ya se venía, digamos, preparando desde Estocolmo 72, se reafirmó en Río 92, y nuestra reforma, pensemos, fue en el 94. Por eso nuestra reforma es un producto de todas las convenciones internacionales y de todas las constituciones de otros países también de América Latina. Entonces, en dicho marco, ha habido un cambio de paradigma, como se suele decir, y así no solamente encontramos el daño ambiental en el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino que también de este cambio de paradigma se reflejó también en el derecho privado. Pensemos que el principal documento de derecho privado, el Código Civil de nuestro país, antes del año 2015, cuando se unifica el Código Civil y el Código Comercial de nuestro país, pasamos, digamos, por eso se dice que hubo un cambio de paradigma, empezamos a decir eso que yo les decía antes de pasar, digamos, del hombre cowboy al hombre astronauta, cuando el hombre empieza a ser más consciente de lo limitado que son esos recursos naturales y que es momento de actuar y que tenemos que tener una determinada cautela y cuidado para manejar esos recursos naturales y que no se extingan o provocar las consecuencias como la que ustedes ven hoy en pantalla.
Entonces se pasa del famoso daño ocurrido del anterior Código Civil al daño temido, se pasa de la filosofía, digamos, de la reparación a la evitación del daño ambiental o, como dicen otros, de la punición a la prevención. Por eso el nuevo Código Civil y Comercial cambia la filosofía y, de hecho, si ustedes fijan en el nombre, digamos, de los títulos y de los capítulos del Código Civil y Comercial, van a ver que habla de la función preventiva. Hablar de la función preventiva tiene que ver porque hoy el derecho, digamos, de daños comienza a ejercer una función social y dentro de esa función social una función ambiental. Cuando uno habla entonces de la prevención, este Código Civil y Comercial vendría a incorporar lo que ya la ley 25675, que es la ley de presupuestos mínimos de política ambiental, que si bien no es la primera ley de presupuestos mínimos que se sancionó en nuestro país, pero sí es la ley marco o madre sobre la cual se ubican el resto de leyes de presupuestos mínimos de nuestro país. Fíjense que las primeras leyes de presupuesto mínimo de nuestro país fueron del 2002 y yo les dije que la Constitución Nacional fue del 94. Fíjense todos los años que se tomaron, que se tomó el Poder Legislativo Nacional para empezar a sancionar las primeras leyes de presupuestos mínimos, que el mismo artículo 41 decía: la nación dictará las leyes de presupuestos mínimos, ¿sí? Esas leyes de presupuestos mínimos no necesitan la adhesión de las provincias y de los municipios, por eso a veces cuando veo proyectos de ley y veo que el último artículo del proyecto de ley dice invítase a las provincias a adherir, me enojo mucho, les voy a reconocer, porque digo, bueno, ya el que redactó este proyecto de ley no sabe cuál es la esencia de una ley de presupuestos mínimos. Pero bueno, esto que yo les decía, este cambio, digamos, de filosofía, pasamos entonces a la función preventiva del derecho de daño, en donde se incorpora entonces en el nuevo Código Civil y Comercial. De hecho, pensemos en, por ejemplo, en el artículo 1 del nuevo código, cuando habla de las fuentes, comienza a hablar de los principios, de los valores, y más adelante, por ejemplo, en el artículo 241, cuando empieza a hablar, digamos, de la jerarquía, está antes justo el 240, que es el que habla, digamos, de la jerarquía de los derechos individuales, sobre los derechos colectivos, sobre los individuales, comienza a pensarse que dentro del marco normativo empieza a hablar de las leyes de presupuestos mínimos. De ahí es que el nuevo Código Civil y Comercial, que sustituyó el famoso Código de Vélez, incorpora, y fíjense la importancia de considerar, digamos, como fuente y como fuente también de interpretación a las leyes de presupuestos mínimos de nuestro país. Entonces hay una coherencia entre las diferentes, y en base al principio también de congruencia entre estas diferentes fuentes y la jerarquía de estas fuentes, como son la Constitución Nacional, las leyes de presupuestos mínimos y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. De allí que este Código Civil y Comercial de la Nación, este cambio de paradigma que yo le decía a ustedes, incorpora un principio que ya estaba en la Ley General del Ambiente, en el artículo 4, que es el que consagra los principios de política ambiental nacional, entre ellos el principio de prevención y el principio de precaución, que tienen que ver con la función preventiva que yo le decía a ustedes que establece este nuevo Código Civil, este cambio, digamos, de filosofía de pasar, digamos, de la reparación a la prevención y en el cambio, digamos, de funciones. Este es un código que busca justamente evitar que los daños ambientales se ocasionen, pero una vez que se han ocasionado debemos actuar. Pero trata de evitarlo y por eso se dice que este Código Civil ha incorporado el principio de prevención y precaución que ya lo teníamos nosotros en la Ley General del Ambiente. Ahora bien, en este cambio, digamos, de paradigma que yo les decía a ustedes, y es típico, cuando nosotros estudiábamos en la facultad con Nati, nosotros no vimos el nuevo Código Civil y Comercial, veíamos, como muchos de ustedes, seguramente el Código de Vélez-Sarsfield, pero los elementos por los cuales se configura la responsabilidad, digamos, por acción o por omisión, siguen siendo los mismos. Cambian a veces los componentes de estos elementos. Por un lado, como yo les decía a ustedes, alguien es responsable por acción cuando yo hago algo y en ese hacer ocasiona un determinado daño ambiental. Pero también puede suceder que el Estado, en base a ese poder de policía, que no lo ejerció, un particular, una empresa, por ejemplo, en ese hacer ocasiona un daño ambiental que se podría haber evitado si el Estado hubiese ejercido efectivamente ese poder de policía. Ahí es cuando el Estado es responsable por omisión. Entonces, por un lado, dentro, digamos, de los elementos que necesitamos para configurar, digamos, la responsabilidad del Estado por omisión, en este caso,
que son los mismos elementos que por acción, pero yo me voy a detener principalmente en los artículos del Código Civil y Comercial que se refieren a la omisión, y también voy a hacer una analogía después con la Ley de Responsabilidad del Estado, y con algunos comentarios también. Por un lado, tenemos que saber cuándo hay daño ambiental. Si ustedes se fijan, también en la 2575, la Ley de Política Ambiental, define en el artículo 27 justamente qué es el daño ambiental. Pero no es cualquier daño el daño ambiental. Habla, por un lado, que tiene que ser un daño relevante, o sea, un daño importante, que tenga un determinado peso, una determinada magnitud. De hecho, es muy interesante el libro de daño ambiental de Lorenzetti, porque hace y la diferenciación entre cuándo estamos frente a un daño ambiental o cuándo no estamos frente a un daño ambiental. Por otro lado, si ustedes se ponen a ver cómo se llama, el título que tiene ese capítulo que contiene el artículo 27 dice daños ambientales de incidencia colectiva. O sea que está hablando una lesión y esto coincide también con, y ahí tenemos que tomar el artículo 14 del nuevo Código Civil y Comercial, que diferencia esos derechos en derechos individuales y derechos colectivos. Con respecto al artículo 14 se perdió una oportunidad histórica porque se podría haber distinguido los individuales, digamos, homogéneos, como en el fallo Alavi, sino que la clasificación directamente se limitó a 2 y no a 3. Para mí podría haber sido una oportunidad histórica y no seguirnos basando en la jurisprudencia del fallo Alavi, y se podría haber dispuesto los individuales, los colectivos y los individuales homogéneos. Pero bueno, eso, más allá de esa discusión, me parece importante que el código comience a pensar en este cambio de paradigma, que hay derechos individuales y hay derechos colectivos. Entonces, cuando hablamos al daño ambiental, tenemos que hablar de un daño, digamos, a un derecho que justamente es una incidencia colectiva. El disfrutar de un ambiente sano y equilibrado no es solamente un derecho mío, sino un derecho de todos los que estamos acá y otros que no estamos acá en el Zoom, en la reunión. Es un daño justamente a un determinado colectivo de personas. Entonces, estos elementos, entonces tenemos que hacer una conjunción entre lo que establece la Ley General del Ambiente, especialmente en el artículo 27 y sus correlativos, y lo que establece el Código Civil y Comercial. Entonces, este daño ambiental, muchos autores también lo clasifican y lo diferencian, y en base a esto también es muy interesante el fallo de Mendoza Beatriz, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la contaminación del río Matanza-Riachuelo, en donde al principio, digamos, la Corte distinguió por un lado entre el daño individual a las personas, ¿sí? Y por otro lado, el daño al ambiente en sí mismo. El daño al ambiente en sí mismo, ¿sí? Se lo conoce como, a veces le dice digamos, en latín y demás, y en francés, como el daño para ricochet. Y en cambio, entonces, ¿la Corte qué dijo con respecto? Distinguieron esos dos tipos de daño, el daño individual y este daño, digamos, al recurso y al derecho ese que tenemos todos consagrado en el artículo 41. Y dice que los daños individuales tienen que ir ante los jueces que correspondan de acuerdo a la jurisdicción de la persona. En cambio, la Corte se va a quedar con esa competencia originaria, o se va a entender justamente en el daño que se ocasiona al ambiente en sí mismo. ¿Por qué la Corte en competencia originaria? Porque justamente hay varias jurisdicciones responsables, porque aparte estamos hablando de un recurso hídrico compartido entre nación, provincia, municipio. Son 14 municipios por donde pasa, digamos, los diferentes afluentes que conforman y desembocan en el río Matanza Beatriz. Por eso se distinguió la cuenca en cuenca baja, cuenca alta, media y baja, ¿sí? Pero yo le decía a ustedes, antes necesitábamos que el daño se hubiese configurado. Hoy por hoy basta que tengamos una certeza, y de hecho acá es cuando aparece la diferencia entre el principio de prevención y el principio de precaución, en donde podamos tener, digamos, cuando se ha configurado y existe una probabilidad que se ocasione ese daño, pero a lo mejor hay una discusión, por decirles doctrinarias, como Natalia decía al principio. A mí me encanta el tema de las antenas de telefonía celular y la incidencia de las antenas de telefonía celular en la salud, y ver cómo la jurisprudencia lo ha tratado este tema en diferentes países del mundo. Y algunos me dirán, bueno, como tenemos diferentes doctrinas, que algunos dicen, bueno, es verdad esos efectos que ocasiona la radiación ionizante en la salud de las personas,
algunos me dirán, bueno, tenemos que aplicar el principio de prevención. Cuando no hay una discusión doctrinaria acerca de que algo produce un determinado efecto, es ahí cuando se aplica el principio de prevención. En cambio, cuando hay una doctrina, digamos, discutida, es ahí cuando tenemos que aplicar el principio de precaución, en síntesis. Con respecto al tema de las antenas de telefonía celular, como no es como los rayos X o los rayos gamma, que se sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos en la salud de la población, sino que en esta radiación no ionizante no se produce la rotura, digamos, no tiene una fuerza o magnitud como los rayos X o los rayos gamma, que entonces no se sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos que produce. Se sabe que produce efectos, ¿sí? Pero ese óbice de esa falta de certeza absoluta no tiene que ser un óbice para no actuar. Entonces, por eso yo les decía que el principio de precaución opera en ese momento y por eso lo que busca este nuevo Código Civil y Comercial es tratar de evitar estos daños ambientales posibles. Ya que sabemos lo que es un daño ambiental, por otro lado, ¿cuáles son los otros elementos que configuran la responsabilidad del Estado por acción y por omisión, en este caso deteniéndonos en la omisión? Bueno, el elemento de la antijuridicidad. La antijuridicidad se refiere a que tiene que haber un deber, digamos en este caso del Estado, de actuar y el Estado omitido a actuar y por eso se ha configurado la omisión. Tiene que tener deberes concretos de decir, bueno, cuando un determinado privado estaba instalando una fábrica, bueno, debería haber hecho la evaluación de impacto ambiental y no la hizo. Bueno, ahí había una obligación concreta que tenía el Estado y el Estado omitió cumplir esa obligación concreta. Por otro lado, un típico elemento de la responsabilidad, no solamente del Estado, sino en general, la relación de causalidad adecuada entre esa acción o esa omisión y ese daño ambiental. Tiene que haber una determinada relación, digamos, de continuidad. Otro elemento, el factor de atribución. ¿El factor de atribución qué es el factor de atribución? Cuando ustedes, por ejemplo, leen el Código Penal, generalmente ahí es cuando distinguimos el dolo y la culpa cuando vamos al elemento subjetivo de la responsabilidad. En cambio, ante el daño ambiental, no importa si tuviste dolo, tuviste culpa, para que ese daño ambiental se configure, sino que solamente no se indaga, digamos, en la culpabilidad, sino que simplemente basta con que ese daño ambiental se haya ocurrido sin importar el dolo o la culpa. Por eso el factor de atribución en este caso es objetivo y no subjetivo. Y el último elemento para que se configure, digamos, la responsabilidad por acción o por omisión, en este caso del Estado, para ser responsable, digamos, de ese daño ambiental, es que tenga que haber una imputabilidad material. Significa que sí o sí yo puedo responsabilizar a un funcionario, un ministerio, en ese deber que tenía y que se configure la relación de causalidad, el factor de atribución, etcétera, etcétera, y le puede imputar, porque estaba dentro de sus funciones, esa obligación determinada. Cuando encontramos todos estos elementos, podemos considerar que hay una responsabilidad del Estado, en este caso, por omisión. Un comentario más. En este cambio de paradigma que yo les decía a ustedes, de pasar, digamos, del daño producido al daño temido, de la reparación a la prevención, y yo les decía, bueno, tengamos en cuenta cómo se configura el daño, también les recomiendo y aprovecho, Rossetti tiene un libro muy interesante en donde distingue cuáles son los elementos que sí o sí se configuran en el daño ambiental, porque, por ejemplo, si nosotros nos guiamos en el Código Penal, cuando habla de aquellos delitos, digamos, contra el ambiente, no se llama el capítulo de delitos contra el ambiente, se llama delitos contra la salud. O sea que necesariamente para que se configure un daño ambiental tiene que haber un daño contra la salud. Pero Rosati justamente dice, y es mucho más amplio, es muy interesante el análisis, que eso dice, no necesariamente tiene que haber un daño contra la salud para que se configure un daño ambiental. Y por eso, hoy que tenemos el proyecto de modificación del Código Civil y Comercial, este capítulo va a dejar de llamarse delitos contra la salud y se va a llamar delitos contra el ambiente, porque es justamente en este cambio de paradigma que necesita una mirada mucho más global, que esa mirada más limitada, que se limitaba justamente a si había salud, se afectaba o no a la salud de las personas. Muchas otras, digamos, muchos otros países, de hecho, incluso de América Latina, como por ejemplo en ese caso Bolivia, Colombia, Ecuador, están incursionando y considerando que el objeto protegido ya no es la salud, sino que es el ambiente en sí mismo. Y por eso, al ser el ambiente en sí mismo, un sujeto protegido, por ejemplo, hay un fallo muy interesante por un desmonte en Amazonas, en donde consideran el Amazonas como un sujeto de derecho, y más con los desmontes y los efectos que produce ese desmonte en el cambio climático, no solamente, digamos, del país, sino a nivel global.
Me parece que es muy interesante y, por ejemplo, el derecho de la Pachamama, como lo llama Bolivia, etcétera, es muy interesante en este cambio de paradigma también cómo ha cambiado el objeto protegido. Entonces me parece que sería coherente también cambiar nuestro código penal, así como hemos cambiado el código civil y comercial, porque necesita un cambio de paradigma, un cambio de filosofía para que se haya esta coherencia, esta congruencia entre lo que dice la Constitución Nacional, lo que dicen las leyes de presupuestos mínimos, lo que dice el nuevo Código Civil y Comercial y lo que debería decir el Código Penal. Pensemos que tanto el Código Penal y el Código Civil eran de la vieja escuela, por lo cual ambos, más allá de las modificaciones que han sufrido a lo largo del tiempo, necesitan un cambio. De hecho, aquí, cuando hablamos de daño ambiental, también han aparecido con este cambio de paradigma nuevos daños ambientales. De hecho, en un fallo muy interesante que les recomiendo que lo lean, que es de la Municipalidad de Tandil, provincia de Buenos Aires, contra la Estrella, aparece un nuevo concepto, tanto en primera instancia como en segunda instancia en la Cámara, que es el daño digamos, el daño moral colectivo ambiental. ¿Qué es este daño? Bueno, justamente ahí en Tandil había una plaza, la Plaza de las Nereidas, en donde había una fuente, que era la fuente de las Nereidas, en donde todos los jóvenes, la población, como era una fuente muy linda, se utilizaba como lugar de reunión de la población. Y una empresa de colectivos, La Estrella, había dejado en una bajada, había dejado justamente el colectivo mal estacionado, que ocasionó que ese colectivo, por suerte sin personas, y no ocasionó ninguna pérdida de vida humana, perdiera el control y chocara directamente contra la fuente de las Nereidas y esa fuente, más allá del valor que tuvo la reparación de esa fuente, ocasionó que un montón de tiempo, mientras duró la obra, la población no se pudiera juntar. Y de ahí es cuando se configuró este daño moral colectivo, porque cuando vamos a la definición de qué configura el ambiente, y así lo dice también el artículo 41 de la Constitución Nacional, no solamente nos referimos a las cualidades, digamos, ambientales, sino también al patrimonio cultural. Por lo tanto, el ambiente, y cuando configuramos el daño ambiental, no solamente se refiere a las cualidades ambientales en sentido más estricto, que se refería a las cuestiones, digamos, de la flora, la fauna, el equilibrio, las relaciones entre ellos, etcétera, etcétera, sino que también nos referimos al patrimonio cultural, que también componen el ambiente en sentido amplio. Y así también lo dice el artículo 41. Por lo tanto, puede haber un daño ambiental no solamente para, como yo les dije, un recurso hídrico como fue el Matanza Riachuelo, sino también ante una fuente que sería un producto cultural, como el caso este que yo les comento a ustedes de la Municipalidad de Tandil contra la Estrella. Les recomiendo también que lo lean, también es un fallo muy, muy interesante el mismo. Y yo le dije que este cambio de paradigma también después lo hemos reflejado no solamente en el Código Civil y Comercial de la Nación, sino también en la nueva Ley de Responsabilidad del Estado, que si ustedes se fijan, lamentable un montón de cuestiones que estaban en el proyecto o el anteproyecto del nuevo Código Civil y Comercial, después fueron eliminadas porque fueron tratadas justamente por esta Ley de Responsabilidad del Estado, la Ley 26.944, pero es una ley, les recomiendo que la lean, es una ley muy cortita, creo que son 12 artículos, muy cortitos y concisos, pero si ustedes buscan no hay ni una sola mención a la cuestión ambiental. Entonces ustedes me dirán, bueno, entonces la responsabilidad del Estado, por acción o por omisión, ¿por qué le regimos? ¿Código Civil y Comercial o la Ley de Responsabilidad del Estado? Algunos autores como que hacen, como por decirles a ustedes, como un combo y toman alguna parte de la Ley de Responsabilidad del Estado, toman otra parte del Código Civil y Comercial, pero algunos autores, y acá me interesa, es muy interesante el análisis que hace Mora y Teofetti, que ellos justamente dicen que la Ley de Responsabilidad del Estado no tocó la materia ambiental porque justamente nos deberíamos remitir a la Ley General del Ambiente, que yo les mencioné antes, que es la 2575, que es la que justamente regula la responsabilidad ambiental, sea de un privado o del Estado. Pero ¿qué pasa? En la Ley General del Ambiente no se han establecido plazos y ese es a veces el primer plazo de prescripción, que ese es uno de las principales cuestiones cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que pensar en los plazos de prescripción, hasta cuándo yo puedo interponer una acción, la acción judicial, cuándo hay prescripción, cuándo no hay prescripción. Bueno, ese es otro de los elementos y por eso en diferentes proyectos de ley de la Ley General del Ambiente se prevé incorporar algún artículo que hable justamente de los plazos de prescripción.
Bueno, acá un poco les compartí los diferentes conceptos como fuimos viendo de cuándo hay responsabilidad por omisión, cuándo se configura el daño, cuándo se configura la antijuridicidad. No me quiero, no me quiero ser más generosa del tiempo que me ha dado Natalia para esto, pero bueno, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que yo les decía a ustedes, les recomiendo que vean estos fallos que les mencioné, especialmente el fallo Mendoza y el fallo de Tandil. Y me quiero quedar con algunas últimas reflexiones. También está configurado que no faltaría, así como yo le dije, bueno, falta en la Ley General del Ambiente definir los plazos de prescripción, sí están establecidos otro elemento que sería digamos, quiénes son los eximidos o de responsabilidad para que no se configure, digamos, la responsabilidad y esa imputabilidad material y la relación de causalidad, etcétera, etcétera. Hay muchos autores, hay fallos muy interesantes que definen cuándo hay relación de causalidad, cómo tenemos que leer esa relación de causalidad específicamente en materia ambiental, porque tiene ciertas particularidades. También les recomiendo a ustedes un artículo muy interesante de López Mesa, que justamente hace un análisis jurisprudencial del nexo de causalidad que se debe configurar en materia ambiental, y él específicamente lo tiene en cuenta en base a los principios de prevención y precaución que están en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente. Y acá está el tema de los plazos. Lo que yo les decía a ustedes, lamentablemente la 2575 no ha zanjado esta duda y por eso se presentan diferentes discusiones doctrinarias como las que podemos tener ahora o jurisprudenciales. Pero por un lado yo le dije a ustedes, bueno, por un lado tenemos que distinguir esos dos tipos de daños que la Corte en el fallo Mendoza-Beatriz distinguió. Los daños a las personas o a las cosas, ¿sí? A través de esa acción o esa omisión, y el daño al ambiente en sí mismo. Algunas posturas sostienen, y ahí tienen ustedes un análisis internacional latinoamericano y también de algunos países de Europa, que han establecido 5 años, 3 años. De hecho, nosotros en nuestro código actual civil y comercial dice que el daño, digamos, en el sector privado es de 3 años. Después está el tema también de cuándo comienza a correr la prescripción de ese daño ambiental. Bueno, si ustedes ven, por ejemplo, el plazo establecido en la Ley de Responsabilidad del Estado, dice que también es 3 años, igual que para repetir contra los funcionarios, etcétera, etcétera. Y también se establece a partir de cuándo comienza a correr ese plazo de prescripción. De hecho, si ustedes se guiaban en el anterior Código Civil y Comercial, teníamos dos famosos plazos, ¿no? El de la responsabilidad contractual y el de la responsabilidad extracontractual. El de la responsabilidad, digamos, tenían ustedes ahí 2 años y tenían 10 años. Pero ¿qué pasó? Ahora, cuando tenemos esto que yo le digo a ustedes, hay que distinguir el tipo de daño. Podríamos decir, bueno, podríamos aplicar el que establece como coincide el Código Civil con la Ley de Responsabilidad del Estado, establecer 3 años para los daños a las personas o a las cosas, teniendo en cuenta desde cuándo comienza a contarse ese plazo de prescripción. Pero cuando tenemos un daño al ambiente en sí mismo y no tenemos establecido en la 2575 un plazo, y tampoco lo tenemos, como les decía a ustedes, este tema definido en la Ley de Responsabilidad del Estado ni en la Ley del Código Civil, algunos autores y la doctrina ha dicho que se podría utilizar y echar mano al artículo 2561 del actual Código Civil y Comercial y considerar que los daños al ambiente en sí mismo podrían ser considerados delitos de lesa humanidad y de ahí imprescriptibles. Esto lo consideran algunos autores, y la imprescriptibilidad del daño ambiental, esto ya lo había dicho la Corte Suprema en el 1800 en el fallo Saladeristas. También lo dijo la Cámara Civil y Comercial de La Plata en el fallo Copetro. También hay otros fallos, como ahí les puse el fallo Ofusados Valiente, el fallo de Esbasa que es lo de Subte contra Shell por una contaminación de Shell por los tanques en el subterráneo de Buenos Aires. Y así lo han dicho un montón de fallos y que establecen que cuando hay un daño al ambiente en sí mismo debería ser imprescriptible. Porque aparte no es algo que podemos disponer ninguna de las personas de manera individual, porque justamente decíamos que es un derecho colectivo. Pero ¿qué pasa? Algunos autores han dicho, bueno, pero no puede establecerse una imprescriptibilidad por la inseguridad jurídica que esto genera. Entonces, algunos autores han recurrido a, por ejemplo, algunos plazos establecidos en otros países o en la directiva de la Unión Europea que establece que, por ejemplo, ante los daños al ambiente en sí mismo se establece un plazo de 30 años. Hay proyectos de ley en el Congreso de la Nación, aunque hoy sin estado parlamentario, que han seguido ese camino de establecer para el daño al ambiente en sí mismo 30 años. Es un tema que es muy discutido, pero es un tema que es necesario zanjar
porque si no se deja librado a estos debates o al juez que a lo mejor le toque cualquier causa. Ahí le dejo simplemente que esto se los voy a compartir a ustedes para que Natalia se los comparta. Tienen causa referida a la responsabilidad del Estado por omisión en materia de residuos, en donde no solamente se responsabilizaba a la empresa que administraba el relleno sanitario, sino también el Estado por no controlar y omitir controlar esos deberes de control, tanto en el ámbito, digamos, civil como penal. Ha habido muchas condenas de fallos muy interesantes, en materia también de agroquímicos, por la falta de control, en materia, digamos, de contaminación, que este es el fallo que mencionábamos antes, el fallo Mendoza-Beatriz. Después también les dejo algunos fallos por contaminación de las napas, por no controlar a las empresas con sus efluentes. La falta a veces de convocatoria de las evaluaciones de impacto ambiental o la falta de las audiencias públicas. Pensamos también cómo ha cambiado el ámbito de la audiencia pública antes y después de la pandemia. Ahí les recomiendo un artículo muy interesante de la doctora Langer al respecto. También hay diferentes fallos que no solamente responsabilizan al Estado, hablando del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal, sino que también en algunos fallos encontramos que hay fallos que se ha condenado al Poder Legislativo por la falta de dictar las ordenanzas al respecto necesarias para proteger algún recurso que no estaba protegido, como este fallo que yo les comento acá, último, Sociedad de Fomento Cariló contra la Municipalidad de Pinamar, en donde se condenó al Poder Legislativo municipal, al Consejo Deliberante, justamente por no haber protegido los bosques de Carilo con una ordenanza municipal. Entonces ahí vemos una omisión legislativa por la cual se produjo un daño ambiental. Hay un fallo también muy interesante en cuanto a materia de ruidos, que en donde se condena a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al prestatario del manejo de la autopista 25 de Mayo en la provincia de Buenos Aires, que se condenó a ambos, responsabilidad solidaria, justamente. Y les quiero dejar un último fallo, que es reciente, del año 2020, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una cuestión que lleva lamentablemente más de 30 años, que es justamente de la comunidad indígena. Este fallo es conocido como la Canat, que es justamente una comunidad en la provincia, digamos, de Salta, en donde había un montón de derechos lesionados por la falta de control por parte del Estado, tanto en materia, digamos, de alimentos como en materia de acceso al agua a estas comunidades, y se condenó a la Argentina y se establecieron determinados plazos para cumplir determinadas obras. Y se habló también del derecho humano al agua potable, etc. Me parece que este es un fallo muy interesante en donde vemos cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos también siente un precedente de responsabilizar a los estados por daños por omisión. Me parece que esto es muy interesante y va a sentar un precedente, y más hoy, teniendo en cuenta el acuerdo de Escazú y la repercusión que también ha tenido el acuerdo de Escazú, que es el derecho vigente en nuestro país. Bueno, si queremos esto y queremos una sociedad con un ambiente más sano y equilibrado y queremos menos daños ambientales, tenemos que actuar. El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las empresas privadas, el sector, digamos, de la sociedad en general. Que eso justamente, quiénes son los destinatarios de esa Agenda 2030 que ustedes después van a analizar en otras clases. Así que bueno, tratemos de evitar los daños ambientales, que eso es un compromiso y una responsabilidad de todos. Bueno, muchas gracias por el espacio. ¿Alguna duda, pregunta, comentario abierta a los mismos? Bueno, muchas gracias, Belén. Me van a ver a mí doble porque como no me funcionaba bien internet, estoy hablando desde el teléfono y mirándolo desde la computadora para poder ver el chat. La verdad que clarísima, como siempre, nos llevaste por muchos lados. Y con respecto a ver, dos cuestiones, digamos, nosotros con los chicos habíamos estado viendo los otros días toda la parte de estudios de impacto ambiental, participación pública. Yo le subí una entrevista que había hecho con el consultor acá en Córdoba, Darío Barato, donde él contaba un poco de esto, digamos, de cuál es el trabajo del consultor ambiental, y un poco la omisión también es la falta de auditorías de cumplimiento que hace el Estado, digamos, después de que no, a ver, se presenta un estudio de impacto ambiental o se aprobó o directamente, como vos decías, no se hace nada. Y los chicos en los comentarios al video lo que decían era cuánto tiempo que lleva, digamos, desde la presentación hasta la aprobación,
porque a veces han pasado 2 años como si nada en el medio, desde el estudio de impacto ambiental y todo eso, así que bueno, hicimos como un recorrido. Simplemente, Belén, vos habías escrito un artículo sobre el tema de la imprescriptibilidad o la prescripción del derecho ambiental. En esto, digamos, corregime si no es así, se dice que en realidad el daño ambiental es imprescriptible, pero lo que se prescribe es la acción civil para una reparación económica. ¿Es así? Claro, ahí por un lado, por eso se establecían los plazos de prescripción para la reparación económica y la doctrina, bueno, entiende que son 3 años, pero algunos autores interpretan que la reparación, digamos, para condenar, para la reparación, digamos, de un ambiente, del ambiente en sí mismo, también me tendría que establecerse un plazo de prescripción por materia de seguridad jurídica. Yo soy de la idea que no, que tiene que ser imprescriptible, pero hay algunos autores muy reconocidos que plantean que tiene que establecerse sí un plazo de prescripción y entre ellos sostienen 30 años. Perfecto. Bueno, Belén, no más que agradecerte por la participación, por estar. Sé que tenés otro compromiso ahora, así que te libero para que te puedas ir. Si alguno de los chicos quiere que nos quedemos un ratito hablando un poco y debatiendo sobre este tema, nos quedamos un ratito. Así que bueno, de nuevo, más que agradecerte, después le voy a compartir el Power que presentó Belén, con los fallos, con todo, así que para los que están, y si no, cualquier cosa, ya saben, me escriben al mail y se les manda todo. Así que más que agradecerte, excelente clase, muchísimas gracias por haber aceptado esto de un día para el otro. Así que bueno, te despedimos, Belén, y de nuevo muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y gracias por el espacio. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, chicos, no sé si a alguien le quedó alguna consulta, alguna duda, algo que quieran preguntar, que quieran acotar ahora, hacemos este espacio de debate. Si no, yo ya los libero de la clase. Lo que le querían preguntar a Belén, lo puedo responder yo sin ningún problema. No he visto preguntas en el chat, si quieren abrir el micrófono. Si no, ya nos despedimos hasta la próxima clase. Bien, les voy a dejar acá en el chat mi mail para los que no son alumnos, ¿sí? Que quieran tener toda la info, ¿sí? Me escriben y yo con gusto les paso la información, ¿sí? Así que bueno, gracias de nuevo por el tiempo, por el espacio, por el respeto, y nos vemos en la última clase hablando de ODS. Así que bueno, muchas gracias y próximamente le vamos a estar subiendo el video a la plataforma para que lo tengan. Muchísimas gracias, profesora. No, por favor, un placer. Adiós. Adiós.